Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes en esta hora a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo 22, un salmo donde David nos cuenta su relación íntima con Dios, pero también nos muestra cosas proféticas que iban a suceder con Jesucristo y que obviamente también sucede con cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a ver el versículo 9, donde hace otro giro en el relato y donde dice lo siguiente: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Qué interesante. David estaba hablando de su concepción, de su nacimiento, de sus primeros tiempos como niño, como bebé. Estaba hablando de algo tan importante, dice, porque tú, hablando del Señor, hablándole al Señor acerca de él, que él fue el que lo había sacado del vientre, significa lo había hecho nacer. Aquí hay que hablar de dos cosas. Uno, el hecho biológico, que como todas las leyes de la física, de la química, de la biología, que son ciencias, y que aunque ahora esté muy de moda obviar las ciencias y dejar las ciencias de lado a favor de la ideología, las ideologías cambian, pero las verdades científicas no cambian. Hay que tener muy en cuenta esto para no ser manipulados por las ideologías y para mantenerlos en las verdades. Biología sí, ideología no. Ciencia sí, manipulación del pensamiento no. Y el rey David decía, pero tú eres el que me sacó del vientre, y les dije que íbamos a hablar de dos temas. Uno, el que tiene que ver con la ciencia, la biología. Porque Dios dispuso de leyes, las leyes de la física, las leyes de la química y las leyes biológicas. Y el proceso biológico mediante el cual hay una fecundación y se forma lo que la ciencia llama el huevo o cigoto, y de ahí viene la multiplicación del celular que da lugar al feto, al bebé. Que, volviendo al tema de la ideología, el bebé desde el primer momento, desde la primera célula, huevo o cigoto, tiene ADN propio, independiente del de la madre y del padre, o progenitores, como quieran llamarles. Independiente, tiene una vida propia, una identidad propia. Porque Dios así lo estableció. Y Dios estableció que mediante el acto sexual se llegase a la fecundación por las leyes que hemos hablado que tienen que ver con la ciencia. Pero la Biblia dice que Dios sopló el Zoe, el espíritu de vida, sobre el hombre. Eso significa que
hay una vida natural y una vida espiritual, y eso fue dado por Dios, esa vida espiritual. Y que cada persona, David lo había entendido para su vida. Nacemos no solamente por una voluntad o por un hecho fisiológico que desembocó en esa concepción, sino por un hecho espiritual, porque Dios da el alma y el espíritu. Dios es el que forma el alma, que lo pone en un cuerpo y da el espíritu. Esa es una verdad. Quizás otro día tengamos más tiempo para reflexionar acerca de esto. Porque tú eres el que me sacó del vientre, significa Dios, por Dios somos formados dentro del vientre y por Dios nacemos. Ese hecho maravilloso. La vida es un don que Dios da. Por lo tanto, nadie tiene derecho a quitar la vida al prójimo. Por eso, los verdaderos hijos de Dios estamos en contra de cualquier forma de quitar la vida al prójimo. Sea por eutanasia, sea por aborto, sea por pena de muerte o cualquier forma. Nadie tiene el derecho de quitar la vida al prójimo, porque Dios es el dador de la vida. Y Él dice cuándo comienza y cuándo termina, cuándo se acaba. Y yo sé que aquí hay muchos que comenzarán con disquisiciones, pero ¿y por qué muere antes del tiempo? ¿Y por qué mueren los niños? ¿Y por qué los accidentes? No tenemos todas las respuestas. Pero aún con todo debemos decir que ningún hombre, ningún ser humano tiene derecho sobre la vida de otro ser humano. Dios no le dio el derecho a nadie. Y sigue diciendo, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. La fe, la confianza. Un niño nace con la inocencia y esa inocencia les hace ser confiados, les hace vivir confiados, despreocupados. Su preocupación es tomar el pecho, dormir. Esa es su mayor preocupación. Y así debería ser la vida de los seres humanos, confiados en Dios. Ellos tienen una confianza. Después, con el tiempo, lamentablemente, la vida, los malos ejemplos, la falta de enseñanza, la influencia de este mundo y del diablo van haciendo morir cada día, cada instante esa fe. Pero un niño nace con esa confianza. Por eso el Señor dice que debemos volvernos como niños, porque de ellos, de los niños y de los que confían como niños, es el reino de los cielos. Radio Solidaria, una radio comprometida.
Y continuamos con el Salmo 22. Ya en el versículo 10, David, después de alumbrar el entendimiento, haciéndonos notar y enseñándonos acerca de cómo fuimos concebidos por Dios y la confianza con la que nacemos, dice en el versículo 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que aún desde antes de nacer, que el Señor pueda ser nuestro Dios? Hay dos cosas. Uno es que tiene que ver con el versículo anterior, que Dios es el creador de los niños. Y por eso el Señor dijo, dejad que vengan los niños a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tiene que ver con la propiedad. Los niños son propiedad de Dios, hasta que ellos van tomando sus propias decisiones. Dios es el que guarda y ampara a los niños. Y aún, porque hay muchos que dirán, pero muchos niños y aún bebés aún mueren. Sí, es verdad. Pero como son inocentes significan que no tienen ciencia, no tienen conocimiento del bien y del mal. No les es imputado falta. No es que hay un pecado original. Es verdad que venimos todos con una predisposición al pecado, pero no somos juzgados ni condenados por el pecado de otro, sino que cada uno será juzgado y condenado por su pecado. Pero un inocente significa que no tiene conciencia. Recordemos que el pecado entró cuando se comió del árbol de la ciencia, o sea, del conocimiento del bien y del mal, y ahí fueron abiertos los ojos de Adán y Eva. Hasta ese momento no. Un bebé, un niño, está en ese estado de inocencia, hasta que va aprendiendo acerca del pecado. Por eso verdaderamente los niños no son bautizados, son presentados al Señor, porque el bautismo implica arrepentimientos de pecados. Pero si soy inocente, si alguien es inocente, no tiene conciencia del pecado, de lo bueno, de lo malo, ¿de qué puede arrepentirse? Recién cuando recibas conciencia de lo bueno y de lo malo, ahí. Por eso no se suele bautizar a niños, sino hasta la edad en que comienzan a tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Y todos esos niños que quizás en algún momento, en ese estado de inocencia, parten de esta tierra, esos niños están en la presencia del Señor. Y por otro lado, esto nos enseña algo muy importante, que tiene que ver con los padres. Desde el vientre, los padres deben orar por sus niños. Desde el momento en que sabes que está formado, orar
amarlos, orar, protegerlos, bendecirlos, consagrarlos al Señor. Por eso decía, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ora por tus niños. No hay nadie, tú que eres padre, no hay nadie que tenga más autoridad de Dios hacia abajo, no hay nadie que tenga más autoridad sobre tu familia que tú, que eres el cabeza del hogar, el sacerdote de tu hogar. Y tu obligación es orar, proteger, bendecir a tus niños, aún desde el vientre de su madre. No vale esa. Es que yo lo llevo a la iglesia para que le enseñen en la escuela dominical. O llevo para que el pastor ore por eso. No digo que esté mal. Pero mi hermano, hijo de Dios, tú tienes la responsabilidad sacerdotal en tu hogar. Así como Dios te da la autoridad, te da también la responsabilidad de orar, proteger, cuidar y amar a tus hijos desde el vientre de sus madres y desde allí consagrarlos al Señor, y Dios será su guardador para siempre.